Buenos días para toda la comunidad escolar. En esta ocasión nos estamos dando cuenta que una situación verdaderamente triste como es la pandemia, pues nos está causando muchos estragos con nuestras familias, en el espacio económico, en la cuestión salud. Tenemos temores, no salimos, el aislamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Sí es muy importante que nosotros nos podamos documentar y que podamos ver acciones diferentes en cuanto al desarrollo de nuestro trabajo, al desarrollo de la humanidad. Es precisamente que, dados a la tarea, el día de hoy, en busca de la información y de nuevas opciones, queremos algo que nos pueda dar una esperanza, que podamos darnos cuenta que el hecho de que hemos golpeado tanto a nuestra tierra, existe también gente y existen posibilidades de que a nuestra tierra la acariciemos y que a nuestra tierra la respetemos. Precisamente por eso estamos, en este caso, con un grupo de amigos. En primera instancia vamos a platicar con el biólogo Pablo Gómez Juárez. Él tiene maestría en biotecnología, así también ingeniería bioquímica en alimentos, y vamos a ver precisamente la agricultura orgánica. Yo sí quisiera que a esto le pudiéramos dar seguimiento, que si tuviéramos algunas dudas se pudieran comunicar. Vamos a dejar algunos teléfonos que nos pudiéramos comunicar, sobre todo porque si hay gente que tiene la inquietud de darle seguimiento a estos proyectos. Me comentaban estas personas entusiastas que están trabajando sobre los mismos que existe esta apertura, que se puedan unir, que puedan vivir experiencias completamente diferentes. Yo platicaba y hablábamos acerca de la manipulación genética de los alimentos, de los productos transgénicos y demás. Esa manipulación genética, nos decía, vamos a hablar con todo respeto, Pablo, con todo el respeto que te mereces, te voy a hablar de tú. Nos decía que es muy importante ser responsables en todo ese manejo genético, ser muy responsables, porque desgraciadamente la ética de algunas personas está muy por debajo de las exigencias naturales y se hacen cosas pensando más en la economía que en el cuidado de la tierra y de la naturaleza y del bien que le pueden hacer todos estos productos a la humanidad. Pues vamos a ceder la palabra al biólogo Pablo Gómez Juárez. Estamos aquí, es persona vecina orgullosamente de San Pedro Huaquilpan, y está aquí con nosotros. Pues Pablo, muchas gracias que nos permitas el entrar a tu casa, que nos muestres tu trabajo, y pues bienvenido. Gracias. No, gracias, son bienvenidos a su casa. Pues básicamente lo que les quiero mostrar es un poco acerca de lo que son los cultivos orgánicos. La idea de regresar a la agricultura orgánica, porque en realidad eso es lo que es la agricultura orgánica, es regresar a cómo cultivaban nuestros abuelos, antes de la Revolución Verde, ¿no? La agricultura orgánica se basa básicamente en el cuidado del suelo. De hecho, actualmente se siembran, ustedes ven cultivos en soya, maíz, cebada, y son hectáreas y hectáreas del mismo cultivo. Anteriormente, nuestros abuelos, nuestros ancestros sembraban una serie de productos que eran compatibles y además se ayudaban. Un ejemplo muy sencillo es el frijol. El frijol fija nitrógeno, entonces en lugar de meterle un fertilizante nitrogenado, sembramos frijol y de esa forma estamos ayudando a las plantas. No sé si quieren, nos vamos acercando un poco para irles platicando de cómo es que funciona la agricultura orgánica y cuál es el papel que tiene cada una de las plantas en un sistema de cultivo orgánico. Cómo no, muchas gracias. Adelante con la... Miren, empezamos desde aquí. Ustedes ven una jardinera con una serie de plantas. Estas plantas, la idea de que estén aquí y en la parte de atrás están los cultivos, es porque esto funciona como barrera vegetal. Por ejemplo, allá ven una planta de romero y estas plantas que están aquí, de flores anaranjadas, atraen a los insectos. Entonces las posibles plagas que puedan llegar
se quedan aquí. El romero, al igual que la menta, la hierbabuena, el orégano, la albahaca, son plantas aromáticas. Entonces ese tipo de plantas ahuyentan a los insectos, no muy les atraen estos aromas, entonces eso nos sirve para controlar las plagas. Vamos más hacia adentro. Y perdón que te interrumpa, sí. ¿Qué función tienen aquí estas biznagas? Bueno, aparte de ser adorno, las biznagas, hay una relación. Las biznagas tienen una micorriza, eso es una asociación de un hongo en el suelo que le permite pasar nutrientes. Y todos los cactus, como es bien sabido, viven en zonas muy áridas. Entonces tienen estrategias bien interesantes para mantener los nutrientes y la humedad. Entonces aquí lo que se trata de hacer, que no es nada más que seguir la naturaleza. Nosotros vemos en la naturaleza, ya sea un bosque, una selva, un desierto, un equilibrio entre todas las especies. Entonces, bueno, en mi caso, lo que yo hago pues es tratar de semejar eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos girasoles. Los girasoles también funcionan como atrayentes de insectos y polinizadores, aparte de que pues, son plantas muy bellas. Son estas pequeñas plantas que están germinando. Bueno, que ya saben, un poquito pequeñas, ¿no? Entonces vamos hacia adentro. Ok. Aquí la idea de ese sistema de cultivo es en camas. El sistema orgánico lo podemos hacer ya sea en camas, en terrenos muy grandes arados. Esto sí es importante. En la agricultura orgánica están prohibidas las máquinas. Entonces el arado se puede hacer con yunta. Obviamente pues ya es difícil que alguien agarre una yunta de bueyes o de burros o de mulas y se ponga a arar. Sin embargo, hay lugares donde sí lo hacen todavía, ¿no? ¿Por qué no meter máquinas? El hecho de meter un tractor a una área de cultivo es que el tractor aprieta la tierra. Entonces eso evita que las plantas se desarrollen bien y hay que darle varias pasadas con la rastra para aflojar la tierra, cosa que en el sistema orgánico no se hace. Otra parte importante es que la idea del cultivo orgánico es la generación de suelo. Nosotros podemos tener cultivos en zonas donde el suelo prácticamente no existe y tenemos tepetate o tenemos piedra volcánica, y la idea de meter el cultivo orgánico es la generación de suelo. ¿Esto cómo se hace? Normalmente en la agricultura orgánica metemos composta y lombricomposta. Aquí si ven, por ejemplo, hay varios cultivos asociados. Por ejemplo, en esta parte donde está la paja, que ahora ratito voy hacia por qué la paja, hay betabel. Esta planta que está aquí, por ejemplo, es betabel. Y hay... se me fue el nombre. Bueno, otra planta, ahorita les digo. Tenemos cebolla, espinaca, de nuevo cebolla, lechuga. Más atrás está germinando epazote y cilantro. Acá de este lado tenemos calabaza, hay dos variedades de calabaza, ajo, aquí hay jengibre y acá tenemos, ahí esta planta de hoja ancha, grandotota, acelgas, perdón, ahí donde estaba el betabel también hay acelgas. Y aquí, por ejemplo, si los campesinos de aquí vieran esta parte que tengo frijol y maíz, me regañarían porque está muy amontonado. Hay un sistema de cultivo, yo trabajé muchos años en el trópico, y hay un sistema de cultivo para frutales que le llaman cultivos de alta densidad. En este sistema de cultivo la cuestión es que se requieren muchos nutrientes, pero la producción es mayor. Entonces este es como un pequeño experimento de alta densidad entre frijol y maíz, ¿no?
Acá tenemos epazote y cilantro. Y de aquel lado, si muestra la cámara del lado ahí, hay en la parte de enfrente menta, más atrás hay orégano, zanahoria y cempasúchil. Algo interesante en el cultivo orgánico es que se manejan plantas trampa. ¿Qué son estas plantas trampa? Son plantas que se integran en los cultivos para que las posibles plagas que puedan llegar se queden en ellas. Todas las aromáticas funcionan de esa forma. El cempasúchil tiene la peculiaridad de que inhibe el crecimiento de nemátodos. Los nemátodos son unas pequeñas, por decirlo así, lombricitas microscópicas que atacan las raíces de las plantas y se las empiezan a comer hasta que matan la planta. En el caso del cempasúchil, funciona como un nematicida natural, digamos, ¿no? De hecho, también el té de cempasúchil se utiliza como fumigante. Bueno, ya que toqué este tema, les puedo mencionar que, por ejemplo, un insecticida excelente puede ser el chile. Nosotros preparamos un té de chile si vemos plaga, que es muy común, por ejemplo, en el tomate, la mosquita blanca. Agarramos ese té de chile y lo esparcimos sobre la planta y eso nos quita la mosquita blanca. Otra planta excelente, aquí en el caso de nosotros, de vegetación de Hidalgo, es la ortiguilla. La ortiguilla también es un excelente insecticida. Y así hay una serie de plantas que nosotros encontramos en nuestro medio y las podemos utilizar ya sea como fertilizantes o como insecticidas para controlar plagas. ¿El por qué la paja? Nosotros aquí en Hidalgo y especialmente en San Pedro, no sé por qué, eso me genera mucha curiosidad, tenemos una escasez de agua impresionante. Entonces, un método que se utiliza es el conocido como mulch o acolchado. ¿Eso qué hace? Si se fijan, por ejemplo, en las tomas que se han hecho, el suelo se ve medio seco en la parte de encima. Si nosotros levantamos la paja, vemos que el suelo está húmedo y al mismo tiempo es un suelo suave. Entonces la paja tiene ese efecto de mantener la humedad y al mismo tiempo nos inhibe el crecimiento de otras malezas que no queremos. Perdón. Otra cosa importante, la humedad nos va a proveer de hongos. Por aquí había unos hongos que crecieron, ya se me perdió, aquí están. Si se fijan, aquí tenemos hongos. Estos hongos, ¿qué hacen? Lo que hacen los hongos, al igual que los microorganismos del suelo, es que van degradando la materia orgánica. Degradan la materia orgánica y la reincorporan al suelo. Entonces, en realidad, los hongos, obviamente hay hongos que son fitopatógenos, que sí nos afectan a las plantas, pero por fortuna acá no tenemos. Entonces, estos hongos que nosotros vemos, esos son los frutos del hongo. Cuando nosotros vemos eso en el suelo, los debemos de dejar, porque eso nos va ayudando a que nuestra tierra se vaya haciendo más rica. ¿Qué más les puedo platicar? Bueno, otra cosa importante es en la agricultura orgánica es la rotación de cultivos. Por ejemplo, donde ahorita ustedes ven espinaca, ven lechuga, en el ciclo siguiente se debe de sembrar, por ejemplo, acá maíz, frijol, calabaza y en el otro lado ir cambiando. ¿Por qué? Las plantas tienen una compatibilidad entre ellas. Por ejemplo, el frijol fija nitrógeno al suelo. Hay un producto muy conocido entre la gente que cultiva que se llama triple 17. Ese agroquímico le da a las plantas esos nutrientes, fósforo, potasio y nitrógeno.
Entonces nosotros en la agricultura orgánica, en lugar de agregar esos nutrientes, metemos plantas que van de cierta forma compartiendo o generando nutrientes a las demás plantas. Y esa es parte de la agricultura orgánica. Ahora, para la certificación de un producto orgánico, está prohibido meter monocultivos, o sea, una sola especie, y el evitar la rotación de cultivos, ¿no? Mínimo tienen que ser 2 o más productos para que se considere un producto orgánico. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? Pues es muy interesante. A mí me gustaría únicamente manifestar la situación que nos comentas con respecto a los hongos. Cuando es uno niño, pues aquí en el pueblo nos decían, es que son hongos y quítenlos, o sea, el hongo, y qué tan importante aportación tiene, ¿no? Nuevamente a devolverle a la naturaleza. Tú dices que hace como una especie de ciclo, así quiero entenderlo, y que le devuelve a la misma tierra esos nutrientes, los degrada y los devuelve. Muy importante también y muy lógico lo de la paja. Cómo la paja guarda la humedad. Aquí, que bien cierto, lo manifiestas, tenemos problemas con el agua. Ahorita que levantabas la paja nos damos cuenta que en la parte de abajo está completamente húmedo. Y otro de los puntos que, repito, hasta ahorita que lo estamos viendo, ¿no? Y le damos esa lógica, el hecho de que no permite que salga otra hierbita por ahí. Son poquitas las hierbitas que han brotado de la paja. Entonces todas estas funciones, hijos, alumnos, jóvenes, estudiantes de primaria, secundaria, repito, y lo quiero hacer abierto nuevamente, si nosotros necesitamos esa asesoría, ese seguimiento a sus trabajos, si ustedes se inclinan por llevar a cabo importante, lo podemos llamar de esta manera, pasatiempo. Repito, si lo queremos llamar de esta manera, que es, yo diría, es una inversión de tiempo, pero podemos pasar el tiempo de una forma agradable. Y si queremos asesorarnos por Pablo, él está en la mejor disposición de poder guiar este trabajo, de que todos pudiéramos tener estos cultivos en nuestra casa. Lo decíamos en un principio, que vayamos o que nos vayamos enseñando a cultivar, a tener estos espacios en casa, para que tengan repercusión en nuestra salud, que nuestro alimento, que lo que nosotros nos llevemos a nuestra mesa, tengamos la certeza de que son alimentos puros. En este caso lo manifestaba Pablo, verdaderamente esa agricultura orgánica es lo que nos permite. Si tenemos algún otro espacio que nos muestres, Pablo, pues básicamente es todo. Es esto, y bueno, el ir aprendiendo. Hay varias técnicas de cultivo. Yo, como les repito, yo trabajé 32 años en Yucatán y acabo de regresar. Estoy más familiarizado con los cultivos tropicales y aprendiendo aquí algo que hice, porque afortunadamente hay conejos todavía aquí adentro de mi casa. Entonces algo que intenté fue tratar de evitar que los conejos o algunos depredadores se comieran las plántulas. ¿Cómo hice eso? Si gustan, pasamos por acá. Y la idea fue germinar las semillas en vasos. Esto ciertamente no es muy bueno por el plástico, pero en realidad esto fue una prueba. Ahora sí que ya no lo vuelvo a hacer, porque ya me di cuenta que además no es tanta la depredación. Sí he visto que entran conejitos y se comen 2-3 hojas, que forma parte, de algún modo uno está invadiendo su espacio natural. Entonces hay que compartir. Entonces, si se fijan, esta es una calabaza. Esta ya la dejé aquí porque ya se me terminó el espacio. Pero inicialmente la mayoría de las plantas, como fue la cebolla, como fue el orégano, la menta, la calabaza, primero las germiné en vasos y después las trasplanté al suelo, ¿no? Algunas las sembré directamente y funcionó. Entonces no hace falta esto, ¿no? En realidad, les vuelvo a repetir, estos son experimentos.
Ok, como les comentaba, esas fueron unas pruebas, pero en realidad sembrando directamente sí hay un poco de depredación, al menos aquí en mi caso por conejos y algunas hormigas, que esas son las que son medio terribles, pero no pasa nada, se puede cultivar. Como les comentaba también, la idea de iniciar este huerto fue por la inquietud de varios amigos de que nos gusta el cultivar y sobre todo el tener alimentos sanos. Yo ya tuve la fortuna de almorzar 2 veces, en 2 ocasiones, espinacas, que esa es otra cosa. Si nosotros les damos un manejo adecuado, nuestras plantas nos pueden durar más. Normalmente vamos nosotros a la tienda y compramos espinacas y vemos la planta completa. Pero si nosotros aquí, como en mi caso, va uno podando las hojas más grandes, saca uno unas cantidades impresionantes y la planta se mantiene. Entonces a la semana siguiente se puede volver a cosechar y así sucesivamente. Entonces parte de esto, que es un hobby entre comillas, es la producción de alimentos sanos y bueno, continuar con lo que en mi caso he venido haciendo durante muchos años, que es el trabajar con plantas, ¿no? Pues creo que hasta aquí terminamos. Si gustan, estoy abierto a preguntas. Si les interesan los cultivos orgánicos a nivel ya más grande, ya comercial, hay insumos que se pueden preparar de forma natural con lo que tenemos alrededor de nuestra casa o alrededor de nuestra área de cultivo. De ahí producimos los insecticidas, los herbicidas, los nutrientes necesarios para nuestro cultivo. Pues muchas gracias, estoy a sus órdenes. Pablo, muchas gracias nuevamente por darnos este espacio. Yo siempre he tenido sueños, quizás siempre lo he platicado con mis alumnos, yo soy docente, ustedes lo saben, y siempre he sido muy soñador. Quizás sueños con muchos ideales. Hace días estuvimos en la casa de pues otro vecino, sí, que también nos acompaña aquí, y estuvimos trabajando y estuvimos dando a conocer la charrería. Por ahí nos decía, ¿no?, que alguna persona, un poeta de la charrería, dice que ojalá que esta actividad nunca termine y que prefiere morir antes de ver que esto terminara. Pues yo también, así como educador, a mí no me gustaría que todo este tipo de habilidades, que esas habilidades charras que Israel nos estaba mostrando, estas habilidades en cuanto a la agricultura, ¿sí?, orgánica, que no se pierdan. Yo siempre he querido y tengo los sueños de que muchos de los niños de primaria, secundaria, bachillerato se puedan nutrir de estas enseñanzas y que están siendo palpables, que en este momento las estuvimos observando y que verdaderamente considero que es el futuro de la humanidad para tener una mayor y mejor convivencia con nuestra tierra. Pues nuevamente muchísimas gracias, continuamos, vamos a visitar otro espacio de cultivos orgánicos. En unos momentitos nos vemos por allá. Gracias.